Hola amigos de Estereoscopio, yo soy Daniel. Yo soy Rodrigo. Y el día de hoy tenemos nuestra segunda lista de todos los tiempos. Pero Daniel, no vamos a hablar mucho de eso de las listas, sino que vamos a pasar de una porque tenemos un montón de tema. Esta es nuestra lista de las 10 escritoras de ciencia ficción más influyentes. Bueno, Daniel, para esta lista iniciamos con la autora más joven de todas, Alyssa Wong. Wong no solamente se perfila como lo que viene para la ciencia ficción, sino como un presente sorprendente porque en realidad es muy buena. A su corta edad, por ejemplo, ya ha ganado el premio Nebula, el World Fantasy Award, el Locus, ha sido finalista del John Campbell, además por Mejor Nuevo Escritor, ya ha estado en las listas de Hugo, en el Bram Stoker, en los premios Shirley Jackson, mejor dicho. Actualmente no solo sigue escribiendo increíbles cuenteros, género en el que se ha especializado, sino que es guionista de Marvel, de Star Wars, de Overwatch y hasta de Blizzard. Además ha escrito ensayos que reflexionan sobre el género y la relación entre identidad racial y sexual con la ciencia ficción. Recomendamos mucho los dos cuentos, La reina pescadora, Hijas hambrientas de madres famélicas y también su novela corta, Si te quedas, seguramente te ahogarás. En Hija hambrienta de madres famélicas tenemos una vampira energética de la tradición folclórica china que conoce a sus víctimas a través de Tinder. Bueno, esta autora formó parte de un grupo de escritoras que, si bien nacieron en Estados Unidos, sus padres nacieron en Asia. En el caso de Wong, sus padres son de China y de Filipinas. Esta doble o triple nacionalidad cultural ha hecho que retome mucho de las tradiciones folclóricas, míticas y religiosas de sus padres y la relacione de una u otra manera con elementos de la tecnología actual, como justamente Tinder o como las redes sociales. Además, su trabajo con el Clarion Workshop le ha permitido abrir un nuevo espacio creativo que está siendo continuado por toda una nueva generación de escritoras que ven la posibilidad de poner a dialogar con éxito la tecnología y las historias clásicas. Hola amigos de Estereoscopio, mi nombre es Samantha Luis y quiero contarles un poco de un pequeño cuento de Alyssa Wong que se llama La reina pescadora. Con este cuento, Wong se ganó por primera vez el premio Nebula y World Fantasy Award. Toda la historia sucede en un universo donde hay unos peces que parecen lo que en las leyendas y en las películas de Disney se conoce como sirena. El cuento narra la historia de una mujer joven que está aprendiendo a ser pescadora en el bote donde trabaja con su padre y, como podrán imaginar, desde el principio de la historia, pues esto navega entre la fantasía y la realidad. Este es un cuento de hadas contemporáneo, una historia de sirenas acorde con nuestros tiempos. Realmente no hay príncipes azules ni caballeros en armadura, sino más bien retorcidos violadores y abusadores camuflados y normalizados. Las criaturas mágicas son horrendas y los tratos que pueden hacer con ellas son oscuros y aterradores. Esta es una historia horrible y hermosa a la vez, llena de modelos de feminidad reales con el que cualquier mujer se puede identificar. Bueno chicos, ojalá que la puedan leer y que les guste tanto como a mí. Les mando un abrazo grande y adiós. En el número 9 tenemos una latinoamericana muy importante, Angélica Gorodischer. Angélica Beatriz del Rosario Alcalde Gorodischer, o Goro para los amigos, es una de las voces más prominentes de la ciencia ficción latinoamericana. Ella nació en 1928 en Buenos Aires, pero es rosarina por adopción. Creció entre libros y desde muy pequeña sabía que se iba a convertir en escritora. En su casa, ella cuenta que el libro era como el tenedor y el cuchillo, un elemento doméstico que usaba todos los días. Publicó su primer libro en 1965 y desde entonces ha escrito más de 50 títulos, entre cuentos, ensayos y novelas. Se le considera una de las más importantes escritoras de la ciencia ficción feminista. Hay dos obras de Gorodischer que son imperdibles y que recomendamos a ojo cerrado. Una es Trafalgar, de 1979, y el otro es Calpe Imperial, de 1983. Los dos libros están compuestos por relatos individuales, pero que se integran con elementos transversales a la narrativa. Trafalgar Medrano, la persona que nos cuenta las historias del primer libro, es un viajero espacial y prominente habitante de la ciudad de Rosario. Trafalgar narra sus experiencias en varios planetas lejanos a los que viaja continuamente para comerciar. Cada historia corresponde a una aventura diferente, similar a esquemas que hemos visto previamente en las novelas de viajes o en relatos como Los viajes de Gulliver. En la otra novela que recomendamos, Calpe Imperial, no hay viajes, pero
Antes, empecemos por decir que esta obra fue traducida al inglés por la mismísima Ursula Le Guin, quien era amiga personal de Gorodischer y admiradora de su prosa. Pero volvamos al libro. Todas las historias de Kalpa Imperial transcurren en el mismo imperio, pero en diferentes espacios de tiempo, y gracias a ellas podemos ver cómo evolucionan los estados, cómo se construyen las naciones y sobre todo, qué tan pequeña es la vida humana en comparación. Pero, Daniel, no solamente se trata de lo que narra, sino también tiene que ver la forma en la que lo cuenta. Por ejemplo, en Kalpa Imperial, el argumento está contado por un narrador oral que opina sobre los hechos y nos va guiando lentamente a través de miles y miles de años de este vasto imperio. Hola amigos de Estereoscopio, mi nombre es Pilar Sáenz y hoy estoy invitada a este espacio para hablarles de Angélica Gorodischer. Es una de las grandes escritoras argentinas de todos los tiempos y para mí una de las mejores narradoras que conozco. Sus historias logran transportarme a mundos imaginarios de los que parece que me cuenta sentada en la cocina de su casa mientras nos tomamos un café. No solo escribió ciencia ficción y fantasía, ha escrito de todo: relato feminista, novela histórica, policíaco, ensayos y hasta narración erótica. En sus propias palabras, ella vino al mundo a escribir. Yo adoro sus historias, la forma como escribe sobre lo cotidiano, sobre la vida, la muerte o el poder, la manera como borra los límites que supuestamente se le impusieron a las mujeres sobre el uso de las palabras. Ella las usa y nos insta a utilizarlas, a contar nuestras propias historias, a imaginarnos nuevos presentes. En el número 8 de nuestra lista tenemos una autora que está actualmente revolucionando la ciencia ficción y lo está haciendo justamente al remover todas las temáticas, las estructuras y las propuestas estéticas en este momento que yo creo que es un momento clave para la historia del género. Se llama Nora Jemisin, o es mejor conocida como N.K. Jemisin. Y es que esta autora es tan sorprendente que es la primera persona en ganar durante 3 años consecutivos el premio Hugo a Mejor Novela con las novelas que pertenecen a una misma trilogía. Es algo así como si todas las películas de la trilogía Volver al Futuro o de Star Wars o como si Indiana Jones o la trilogía Hombres de Negro se hubieran ganado el espere, Oscar. Daniel. Hombres de Negro no, dijimos que no íbamos a hablar de Hombres de Negro, ¿se acuerda? Hombre, la cosa es que la trilogía llamada La Tierra Fragmentada, conformada por los libros La Quinta Estación, publicado en 2015, El Portal de los Obeliscos, publicado en 2016, El Cielo de Piedra, publicado en 2017, son hoy en día clásicos de la ciencia ficción. En esta trilogía, que es la trilogía de la Tierra Fragmentada, especialmente en este, que es el primer libro, aparece la conjunción de una serie de catástrofes naturales, por ejemplo, sismos, explosiones volcánicas, explosiones por radiación, etcétera, que marcan la vida no solamente de esta sociedad, sino de las personas que la conforman. La novela ocurre en un espacio que se llama La Quietud. Ahí en La Quietud, las catástrofes medioambientales casi extinguen a la humanidad, pero hay unos seres que se llaman los orogenes que pueden controlar estas cosas telúricas, y entonces lo que pasa al final de este libro... Espera, Rodrigo, no vaya a contar el final, que tiene un montón de giros inesperados. Sobre todo El Cielo de Piedra, cuando... No, mejor, espere. O sea, que mejor lean el libro, ¿sí? Bueno. Lo que sí es importante es anotar que la ciencia ficción de Jemisin está apuntando a los problemas del antropoceno, el ambiente, el feminismo y también elementos del afrofuturismo, de temas fundamentales de los que hablaremos en otros programas. Sí. Estos 3 libros dan para hablar de todo, son increíbles. Hola amigos de Estereoscopio, soy Matos y estoy aquí para hablarles de N.K. Jemisin con su primera trilogía de Inheritance Trilogy, que en español se conoce como la trilogía de la sucesión. ¿Qué pasa aquí? El dios de la luz, el orden, el ser correctos, ordenados y disciplinados se alía con la familia Arameri para acabar con el orden que existe en este momento, que son 3 dioses: el dios de la luz, el dios de las sombras, que es el primer dios, y la diosa de el twilight, como de la luz intermedia, del amanecer o el atardecer, que es a la vez la diosa de la vida. A lo largo de la trilogía tenemos 3 mujeres fantásticas, cada una jugando un papel importante alrededor de esta familia, de la relación con los dioses y de por qué el amor puede ser uno de los grandes enemigos de la vida en lo más profundo. Entonces, como ven, no será tan famosa como la trilogía de la Tierra Rota, pero sí es
digamos, el bestseller silencioso de N.K. Jemisin, que se sigue vendiendo y vendiendo y vendiendo a medida que ella sigue produciendo más y más en su, ojalá, muy prolífica carrera. Espero que los lean, espero que los disfruten. ¡Chao! En el número 7 de nuestra lista tenemos a la primera escritora de la historia de la ciencia ficción, Mary Shelley. Mary Wollstonecraft Godwin era el nombre de soltera de Mary Shelley, que es una de las figuras más importantes de la prehistoria de la ciencia ficción. Ella nació en 1797 en Londres. Sus padres eran la renombrada e importante escritora feminista Mary Wollstonecraft y el filósofo y novelista y periodista William Godwin. La vida de Mary Shelley parece que hubiera sido escrita, no sé, por las hermanas Brontë o por Corinne Tellado, digan ustedes. Porque imagínense, primero muere su madre en el parto y por eso ella fue criada por su madrastra, pero fue educada en la casa por el padre, incluso hubo un tiempo que la mandaron a un internado, después, mejor dicho, le pasó de todo. De joven se casó, bueno, esto es importante, se casó con el poeta Percy Shelley, con quien tuvo 2 bebés, pero el primero se murió, por ejemplo. Podríamos quedarnos todo el día contándoles esta historia, pero lo más importante de Mary Shelley no es su vida telenovelesca de telenovela mexicana de los años 90, no. Lo más importante es su obra. Sí, bueno, sí, tienes toda la razón. Bueno, pensemos en Mary Shelley. Ella escribió, empezando, 7 novelas. Escribió 2 diarios de viajes, 22 historias cortas, 21 artículos, 18 libros de poemas e incluso 3 libros infantiles. Pero obviamente su obra más famosa, considerada por muchos la primera gran obra de la historia de la ciencia ficción mundial, se llama Frankenstein, o El moderno Prometeo, libro que escribió cuando tenía apenas 17 años. La historia de Víctor Frankenstein es bastante compleja e intrincada. Hay un barco y él está contando todo y efectivamente cuenta cómo experimentó para crear la vida y cómo ese experimento salió terriblemente mal. Bueno, esta es una historia que realmente se ha contado en más de 100 películas, en episodios de series de televisión, se ha contado, mejor dicho, yo estoy absolutamente seguro que ustedes las han visto porque hay un montón de adaptaciones, pero en realidad nada como el libro es lo mejor, es una novela interesantísima, es una novela gótica que lo tiene uno con los pelos de punta de principio a fin. Por favor, léansela, que es mucho mejor que cualquier adaptación. Menos la adaptación de Mel Brooks. Bueno, sí, menos la adaptación de Mel Brooks. Una de las facetas más interesantes en la vida de Mary Shelley fue la de su activismo por los animales. Ella perteneció a un grupo conocido como los románticos vegetarianos y al que pertenecían personajes como Alexander Pope, Thomas Tryon, Joseph Ritson y su esposo Percy Shelley. Este grupo, considerado radical para su época, se basó en las manifestaciones vegetarianas de escritos de Ovidio, Plutarco, Milton y Rousseau. También realizaron interpretaciones muy arriesgadas del mito de Adán y Eva y del mito de Prometeo. Por ejemplo, para ellos el jardín del Edén era un lugar libre de carne y la mordida de la manzana y la consecuente caída del paraíso eran metáforas del consumo de los animales no humanos. Todas estas ideas fueron fundamentales en la escritura de Frankenstein o el moderno Prometeo. Por ejemplo, tenemos que considerar que Víctor sale de lo usual de muchos cuentos góticos al elegir un matadero y no una tumba como el lugar para conseguir los materiales para construir su criatura. Esto quiere decir que el monstruo era anatómicamente herbívoro, uno de los argumentos más destacados de este movimiento que aseguraba que los seres humanos no teníamos un cuerpo carnívoro y que por ende las enfermedades eran un resultado de contradecir este principio. Dentro del libro vamos a encontrar discursos muy emotivos donde la criatura describe su dieta como una que no necesita destruir al cordero o al niño. Estas afirmaciones lo separan de su creador y de una humanidad que no tiene un código ético inclusivo y que con una mirada antropocentrista ha explotado a muchos seres. El monstruo considera a los animales no humanos dentro de su círculo moral y de esta manera nos demuestra cuál era el trato que él necesitaba y esperaba recibir de una sociedad humana que lo rechazó. En el número 6 tenemos a Margaret Atwood. Margaret Eleanor Atwood nació en 1939 en un hogar de clase media de Canadá. Y desde pequeña fue una lectora avezada. Empezó a escribir a los 16 años y en 1961 su Bachelor of Arts fue con profundización en francés y filosofía. Después se graduó con honores y se dedicó a la vida académica y decidió continuar sus estudios en Harvard, donde obtuvo su título de maestría. En su vida académica hizo de todo, ha escrito poesía, novelas y crítica literaria, ha sido profesora y hasta le ha quedado tiempo para ser activista, política a favor de los derechos de los humanos, los derechos de la libertad de expresión, hasta los derechos de los animales.
Ella se describe a sí mismo como pesetariana. ¿Que es pesetariana, que come pez? Sí, solo come pez. Ok, bueno. Algunas novelas que recomendamos muchísimo para entrar en la obra de Atwood son Oryx y Crake del año 2003, El año del diluvio del 2009 y Los testamentos del año 2019. Todas estas novelas de ciencia ficción, y la última, Los testamentos, es la continuación de su novela más famosa, El cuento de la criada. En El cuento de la criada es una novela de 1985, considerada por muchos la obra de ciencia ficción más influyente en la política contemporánea a nivel mundial, pues la historia que en ella se cuenta y las poderosas imágenes que Atwood ha logrado en este libro han sido retomadas por cientos de organizaciones activistas alrededor del mundo. Bueno, para resumir un poco, en El cuento de la criada conocemos una sociedad distópica, realmente a través del diario íntimo y personal de una mujer anónima que solamente conocemos por el nombre de Offred, o en español es de Fred, lo traducen así. Bueno, gracias a su testimonio podemos conocer cómo la extrema derecha toma el poder y los Estados Unidos se convierten en lo que actualmente es en un país ultraconservador llamado Gilead. En Gilead, este país altamente religioso y militarista, los derechos de las mujeres son los primeros en ser derogados y ellas son convertidas en propiedades de los hombres. A causa de un problema de fertilidad que ha estado afectando a toda la raza humana, muchas mujeres son inclusive obligadas a servir de esclavas reproductivas, teniendo que concebir los hijos de las familias más poderosas a la antigüita. No les cuento más porque spoilers serían muy terribles, pero deben leer esta joya de la literatura del siglo XX, que se ha convertido en... ¿Es tan actual en los últimos 4 años? Es que el asunto es que esta es una de las mejores distopías que yo creo que he leído en mi vida. Tienen que leerla, por favor. Bueno, en el número 5 de nuestra lista tenemos una autora que tiene incluso su propio premio literario, pero que extrañamente muy pocas personas saben cómo se llamaba realmente. Estamos hablando de Alice Bradley Sheldon, o mejor conocida por su seudónimo James Tiptree Jr. Esta escritora tuvo una vida realmente novelesca, dado que fue desde agente de la CIA hasta PhD de psicología experimental. Trabajó con animales y luego trabajó con la Fuerza Aérea Norteamericana, pero lo más interesante no es toda su vida, sino la escritura de ciencia ficción y cómo su papel en el género cambió la visión que existía de las mujeres en la ciencia ficción. Bueno, esto es tan importante que el prestigioso premio James Tiptree Jr., que ahora se llama como debe ser Alice Sheldon, es a la obra de ciencia ficción que trate temas de género. Y es que la decisión de usar un seudónimo masculino, seudónimo que simplemente como chisme ya sacó de una lata de mermelada en un supermercado, lo mantuvo durante mucho tiempo y tenía que ver no solamente con su papel como mujer escritora y por otro lado por no quedar mal con sus amigos académicos diciéndoles que escribía ciencia ficción, sino que también son esos temas los que tratan sus cuentos. Cuando el nombre Triptych se hizo realmente famoso, ella se dio cuenta del peso que tenía el seudónimo y jugó con los lectores, con los editores y con sus colegas, escribiendo cartas que los confundían. Pero en sus cuentos, el feminismo, la sexualidad, el deseo, el cuestionamiento del papel de la mujer en la sociedad se entrecruzan con la filosofía experimental, la lingüística y la biología. Bueno, Alice Sheldon publicó 9 libros de cuentos. Publicó 9 libros de cuentos, publicó 2 novelas y con estos 11 libros ganó 12 premios entre Nébulas, Hugos, Locus y otro montón de premios y además fue finalista en otras 13 oportunidades. Si bien publicó inicialmente en revistas pulp y de distribución masiva, sus cuentos en estas revistas siempre sobresalían porque se acercaban a temas que nunca nadie antes había tratado y que se movían de manera muy rara entre la New Wave, entre la Space Opera, los viajes espaciales e incluso con la ciencia ficción dura. Podríamos decir que es una de las autoras de ciencia ficción que más ampliamente exploró todas las variedades del género. Por lo general sus temas fueron muy oscuros y hacen referencias constantes a la muerte, a la espiritualidad y sobre todo a qué tan pequeño es el ser humano en relación con el universo. Sus temas y las formas narrativas usadas por Sheldon hizo que no se hicieran muchas adaptaciones audiovisuales de sus cuentos, lo cual es una lástima. Sí, es una lástima totalmente, Daniel. Incluso, lastimosamente, no ha sido traducida al español como muchos de sus libros. Solo poquitos títulos que incluso ya están descatalogados. Solamente desde hace poco realmente se ha visto como la importancia de esta autora para la ciencia ficción. Pero solamente para recomendarles, si quieren leer uno de sus cuentos que son más sorprendentes, pueden encontrarlo en un librito que se llama Mundos Cálidos y Otros. Ahí hay un cuento que se llama Las mujeres que los hombres no ven. En ese cuento narra Sheldon cómo las mujeres literal y figuradamente han sido invisibilizadas por la sociedad. Ella escribió aventuras muy emocionantes que no eran solo eso, sino que además ofrecían una
aguda y profunda reflexión acerca del papel que ocupaban las mujeres en su época y tristemente un poco todavía en la nuestra. Alice Sheldon, o Ali, o Tip, como le gustaba que le dijeran, evidenció la masculinidad más nociva que imperaba en la narrativa de la ciencia ficción de aquella época. Y para ver que de alguna manera tenía un punto, la genialidad con la que urdió sus historias no le garantizó la inmortalidad. Intenten encontrar La muchacha que estaba conectada, o Houston, Houston, ¿me escuchas?, o Las mujeres que los hombres no ven, y verán que no son nada sencillas de encontrar. O sea que hoy, de la misma forma que en los años 70, cuando desarrolló el cuerpo grande de su obra, sigue siendo necesario, urgente y sobre todo deleitoso leerla. Anímense. Si quieren leer de los más locos, extraños, pero inteligentes viajes en el tiempo, no pueden dejar de leer a nuestra autora número 4, Connie Willis. Ella escribió una serie de libros en los cuales un grupo de historiadores de la Universidad de Oxford cambiaron la cara de los viajes del tiempo definitivamente y para siempre. Hoy en día es imposible escribir una novela sobre viajes en el tiempo sin tener a Willis como un referente imprescindible y obligatorio. Quizás su libro más famoso y más interesante, claramente, es El libro del día del juicio final, el cual hizo moñona entre el 92 y el 93 porque ganó el Lugo, el Nebula y el Locus, y esos 3 premios están guardados en el inmenso armario de Connie Willis, que tiene ni más ni menos que 11 Hugos, 7 Nebulas y 4 Locus, eso sin contar las 22 veces que ha sido nominada a estos 3 premios. Básicamente Willis es una ganadora nata, y cuando uno se pone a leer sus libros realmente entiende por qué ha ganado tanto. Si bien Willis ha escrito sobre una gran variedad de temas, la mayoría están relacionados con los viajes en el tiempo. En el libro El día del juicio final narra el viaje de un estudiante de historia de campo a los años de la peste negra. En el libro se muestran todos los problemas que tienen sus compañeros historiadores para sacar a la protagonista de esta época. Además, Kirvin, así se llama la protagonista, debe relacionarse con la gente, comunicarse y no morir por la peste negra ni por las creencias religiosas de estos locos, en una época que era muy difícil, como que la gente simplemente pudiera entender la posibilidad de que una mujer pudiera viajar en el tiempo desde mediados del siglo XXI. ¿Y sabe qué, Daniel? Ahorita que lo pienso, este libro es re importante para pensar, por ejemplo, lo que ahora está ocurriendo en el 2020 por el coronavirus, porque en medio de un humor reácido y unos datos históricos precisos y también una trama que da un montón de giros, yo creo que este libro permite pensar cómo las sociedades se comportan cuando, por ejemplo, hay una peste planetaria, cómo se crean formas de ayuda entre estos momentos de pánico, por ejemplo, que se están haciendo, o cómo el poder se fortalece también. Pero lo que más me acuerdo de este libro, ¿sabe qué es? Que maneja un humor re negro, pero negro como la peste negra, ¿sabe? Sí, la verdad es que Willis tiene un humor ácido, más bien alcalino. Pero en el libro en el que más se ve esto es otro de sus clásicos, por no mencionar al perro. En este, el viaje del tiempo es para recuperar una reliquia en el convento de Coventry, que fue destruido por un bombardeo en 1940. Pero los personajes están todo el tiempo con este jet lag de haber viajado en el tiempo, están todos mal. Sí, usted no se imagina como se supone que ellos vienen a la misión y todo, pero están... Mire, este libro de verdad es retostado. En el número 3 tenemos a una de las más interesantes escritoras norteamericanas, Octavia Butler. Bueno, es que Octavia Esther Butler, que nació en 1947 en Pasadena, California, y murió en el 2006 en Lake Forest Park, es una gran escritora. Su madre era empleada del servicio y su padre era un embolador de zapatos, pero murió cuando ella era apenas un bebé. Siempre fue una mujer seria, una mujer tímida, que desde joven prefirió la compañía de los libros a la compañía básicamente de las personas. En el colegio no fue una buena estudiante por culpa de una dislexia que no le diagnosticaron bien, pero cuando apenas tenía 13 años comenzó a mandar historias a revistas de ciencia ficción. La historia de cómo Butler eligió a la ciencia ficción por sobre la fantasía no solamente es graciosa, sino muy distinta de la situación del género en los años 60. La pequeña Octavia estaba viendo con su mamá una película en la televisión, se llamaba Devil Girls from Mars. Es una cinta tan mala que inmediatamente ella, mientras veía la película, dijo: yo puedo escribir mejores historias. ¿Y qué creen? ¡Lo hizo! Bueno, lo que hizo también después del colegio fue que comenzó a trabajar días, estudiar de noche, tomaba talleres de literatura y
se hacía personalmente cargo de toda su educación y su manutención. El éxito solamente llegó hasta 1976, con Doubleday, cuando publicó Pattern Monster y sus 4 secuelas. Posteriormente hizo Kindred y ya en ese momento alcanzó la fama mundial. Durante toda su vida fue ganadora de montones de premios, Hugos, Nébulas, y ella es considerada una de las principales voces del afrofuturismo y ha definido con estos textos las categorías raciales en la literatura. Entre las obras que podemos recomendar están The Pattern Master de 1976, Kindred de 1979, La parábola del sembrador de 1994 y la trilogía de Xenogénesis, escrita entre el 87 y el 2000. Entre otras cosas, también podríamos recomendar el texto Bloodchild, por ejemplo, publicado en el 76, que ganó Hugo, Nebula y Locus como mejor novela corta. En esta historia, en Bloodchild, podemos ver cómo Butler da todos los condicionamientos de nuestra cultura y de nuestra biología. En este cuento hay una forma extraña de familia, una forma extraña de sociedad y una forma extraña de sexo con alienígenas, que recuerda un poco el trato que se le dio a los nativos americanos por parte de los colonos europeos. Hola amigos de Estereoscopio, soy Tamara Gutiérrez y voy a hablarles de la trilogía Xenogénesis de Octavia Butler. Esta trilogía está compuesta por Amanecer, Ritos de Madurez y Imago. La trama principal pues la llevamos a través de Lilith, que es una mujer que despierta y descubre que está en una raza extraterrestre que pertenece a los Oankali. El libro y la trilogía trata principalmente de la relación entre biología y sexo, entre poder y placer, relaciones que se vuelven muchísimo más interesantes cuando descubrimos que los Oankali tienen 3 sexos, masculino, femenino y Oloi, y que para poder evolucionar tienen que mantener una relación genética muy fuerte y muy física a través del placer y del dolor con todas las especies que rescatan, en este caso la humana. Al describirnos a los Oankali, Octavia nos habla de que son parecidos a pepinillos. Les invito a leer esta trilogía que es preciosa y pues a leer todo de Octavia Butler, que es genial. En el número 2 de nuestra lista tenemos a una de las autoras más importantes de la ciencia ficción, Joanna Russ. Russ, quien se describe a sí mismo como una feminista radical, escribió uno de los libros más relevantes para la ciencia ficción de temas feministas, The Female Man, traducido como El hombre hembra. Esta novela, junto con el ensayo Cómo acabar con la escritura de las mujeres, son una piedra de toque para comprender el papel de las mujeres, no solamente en la ciencia ficción específicamente, sino en la literatura en general. Russ escribió cuentos, novelas y ensayos que siempre estuvieron en medio de una fuerte propuesta política e ideológica en la cual ponía sobre la mesa el tema de la escritura de las mujeres. En Cómo acabar con la escritura de las mujeres muestra con ejemplos, con una argumentación magistral, todas las técnicas que han sido usadas por el sistema literario patriarcal para invalidar la escritura de las mujeres en la historia. Mientras muestra técnicas de invisibilización, recupera en sus más de 500 páginas una lista inmensa de autores que han sido olvidadas por un canon cerrado y hermético. Es como una clase magistral, increíble, imprescindible y necesaria de literatura universal escrita por mujeres. Bueno, sí, así como en estos ensayos que se puede ver un trabajo con el lenguaje literario muy interesante, en El hombre hembra, que es la novela, es posible encontrar también una propuesta teórica como si fuera un ensayo, la cual gira alrededor de la construcción del género y de las normas biológicas y las descripciones de hombre y mujer como si fueran especies distintas. Su visión se centra en cómo las construcciones del género son el resultado de una estructura cultural y cómo la idea misma de género está establecida por parte de un sistema patriarcal. Para probar su punto de vista, en esta novela muestra la vida de 4 mujeres que viven en dimensiones paralelas, en las cuales hay una visión muy específica de género diferente. Bueno, quizá la visión más compleja sea la de la protagonista, que se llama Joanna, quien decide que para ser respetada como sujeto debe olvidar su género como hembra y convertirse en aquello que la oprime, y lo que hace es convertirse en un hombre hembra. Personalmente es una de las novelas de ciencia ficción más desafiantes que he leído en cuanto a estructura, lenguaje y estilo.
En el mismo camino, Decanto por Leibowitz es una novela experimental que salta de dimensión en dimensión, de personaje en personaje, y que, a medida que va construyendo lentamente su propuesta de visión y rol de género, desarrolla un mundo complejo, exigente y muy bien armado. Indudablemente es una de las joyas de la ciencia ficción de la nueva ola. Hola amigos de Estereoscopio, estoy aquí para recomendarles algunos libros de Joanna Rush, una de las autoras más importantes del género y como feminista, una activista tanto dentro como fuera de él. Yo quiero recomendarles hoy dos libros, una novela y un libro de cuentos. Esta novela fue publicada en el 1977 y es una dura crítica a la ciencia ficción colonialista. Y este librito de cuentos, Extraordinary People, en español lo editaron como Almas, es una compilación de relatos que discuten de diversas maneras los roles de género. Bueno, y la número 1 de nuestra lista es la maestra grandiosa a la que amamos, divina, Ursula K. Le Guin. De lejos, Ursula K. Le Guin es la autora más influyente de la ciencia ficción. Y no solamente de la ciencia ficción. Con Terramar, Le Guin redefinió el género de la fantasía. Bueno, nosotros hace unas semanas hicimos unos videos hablando de Ursula K. Le Guin. Si quieren ver el video, podemos dejarles el link, está aquí, entonces si quieren pueden ir. Pero pues ya que podemos aprovechar ahorita para hablarles de un libro diferente a los que recomendamos en ese otro video. Uno de los libros más reconocidos de la saga del Ecumen se llama El nombre del mundo es bosque, publicado en 1972. Cuenta una historia de colonialismo brutal, de destrucción y objetivización de la naturaleza y sobre todo de invisibilización de la cultura ajena. Venga Daniel, ¿se ha dado cuenta que hemos dicho invisibilización 3 veces en este video? Sí, es que es importante, Rodrigo, es importante. Ven, y además es diciente, creo yo, esto. Pero bueno, aunque al principio parece que el tema de este libro es lo ecológico, en realidad una vez lo ha leído completamente se da cuenta que la trama real es la negación del otro como sujeto. No solo con este tipo de obras, sino con cada cosa que escribió Ursula K. Le Guin en su vida, la convirtió en la voz más importante de la ciencia ficción y la fantasía de los últimos 60 años. Por eso es el número 1, baby. Hola amigos y amigas de Estereoscopio. El nombre del mundo es bosque de Ursula K. Le Guin es un libro que todos deberíamos leer o volver a leer, no solo para mirar las consecuencias de la separación del hombre y la naturaleza, es decir, el dominio de los más fuertes sobre la naturaleza, los animales, los más débiles, sino también para mirar las consecuencias espirituales que esta separación trae en la vida de los seres humanos. Hay algo que hay que fijarse muy bien y que hay que darle vueltas y volver a darle vueltas, y es esta idea de los crichis que viven en el tiempo sueño y en el tiempo mundo al mismo tiempo, es decir, no existe una distinción entre los sueños y la realidad. Eso precisamente dentro de la novela representa la espiritualidad de los personajes y lo que los devuelve la unidad. Bueno, esta fue nuestra lista de las 10 autoras más influyentes de la ciencia ficción, pero nos hicieron falta un montón. Nos hizo falta Daina Chaviano, Nalo Hopkinson, por ejemplo, Pat Cadigan también. Mejor dicho, nos hizo Nancy Kress, un montón. Si a ustedes se les ocurre otra autora, por favor déjenosla acá en la caja de comentarios y así nosotros podemos después hacer un video con ella. Y no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales, Rutilio Bastidas, @Daniel Monge, y nos vemos la próxima semana en otro capítulo de Estereoscopio. Chao, gracias por vernos, suerte.